Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. Supongo que lo habrán dicho en todas las especialidades, pero enhorabuena, que es lo primero. Habéis cumplido el objetivo y ahora estáis en esa fase de ilusión bonita por elegir cuál va a ser vuestro futuro. Yo hoy, como tenéis muchas charlas, creo que cardiología es una especialidad de la que se habla mucho, pues quiero hacer un poco de hincapié en qué basarte para elegir, cuáles son las diferencias entre unos hospitales, ciudades, qué preguntar y un poco cómo tomar la decisión. Lo primero que me pidieron fue que definiese qué es la cardiología. Bueno, la respuesta corta y fácil es la especialidad que trata de las enfermedades del corazón, ¿vale? Para mí, ¿qué es la cardiología y por qué la elegí? Para mí es una especialidad en la que realmente no tienes que elegir. Yo era de esas personas que decía, pero es que ahora voy a coger una especialidad y ya el resto de mi vida olvidando todo lo demás. A lo mejor ahora a mí me interesa pues llevar temas de cosas de onco, que me parecía muy interesante. También me gustaba el tema quirúrgico y sería como olvidar gran parte de las cosas que he estudiado y aprendido. Creo que la cardiología, si tuviese que definirlo como algo, es muy completo. Cuando eres cardiólogo puedes ser de todo. Puedes ser cardiólogo clínico, puedes tener tu consulta o tu planta y tener una vida tranquila. Puedes ser radiólogo, dedicarte a hacer eco en procedimientos intervencionistas, que cada vez hay más, TAC, reso. Puedes ser casi cirujano con todo el tema del intervencionismo. Puedes irte un poco más a la parte intelectual, arritmias. Puedes ser casi cirujano como tal, hemodinámica, todo el tema estructural. Vuelves a tener todas las posibilidades para decidir. También nos gusta, yo creo que en general, mucho la cardiología porque es una especialidad de sentido común, ¿no? Esto es diferencia de presiones, diferencia de voltajes, se entiende fácil, ¿no? Fisiopatología, que hace que tú sepas por qué están pasando las cosas, que eso siempre gusta. ¿Cuál es el precio a pagar? Pues es una especialidad bastante exigente. Sí que probablemente exija un sacrificio más que otras especialidades, más que otras especialidades médicas, pero también creo que, como os decía, en general con la especialidad, todo se puede elegir. Lo bueno de la cardio es que tú puedes entregarte absolutamente, dedicar toda tu vida a la cardiología, o puedes tomártelo con un poco más de calma y también sacrificar un poco menos el resto. Bueno, mi hospital es el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Cosas muy buenas que a mí me gustan mucho de mi hospital, está en el centro de Madrid. Eso es genial a la hora de buscar piso y distancias cortas. Yo tardo 10 minutos andando al hospital, está muy bien. Esta es una foto de mi primer día de R1, muy contenta y feliz. No os voy a traer mucha información, sobre todo fotos, y intentar hacerlo lo más ameno posible. Tenemos un hospital que no se ve aquí en la foto, pero esto de aquí es la Fundación Jiménez Díaz. Tenemos dos hospitales muy grandes, uno enfrente de otro, que, bueno, eso, el hándicap fundamental es que quita volumen de pacientes, pero bueno, hablaremos un poco más tarde de cómo se las han apañado mis jefes para conseguir un poco más de volumen. Quería hablaros, importante, de qué es hacer cardio o cualquier otra especialidad en Madrid, porque sí que creo que es bastante diferencial con casi cualquier otra ciudad de España. Igual Barcelona también sería más o menos equiparable, pero tiene pros muy importantes, contras muy importantes. Contra fundamental, tenerlo en cuenta, la vida es muy cara. La vida es muy cara y cobramos, en comparación, mucho menos que otras comunidades autónomas, porque probablemente cobramos igual, pero la vida es cara, ahorras poco, la vivienda está por las nubes y es difícil de encontrar. Y eso, cuando llegas con toda tu ilusión de R1, si eres de fuera, y lo primero que haces es, Dios, ahora tengo que encontrar piso. ¿Y con quién me voy a vivir? ¿Y dónde? Y eso es un poco agobiante. Hay que tenerlo en cuenta. En general, yo digo que mi hospital está muy bien porque está en el centro, está muy bien comunicado, pero hay otros muchos hospitales de Madrid, esto es un poco genérico, que no tienen esa suerte. Por ejemplo, el Hospital de La Paz y el Ramón y Cajal están un poco lejos del resto de la ciudad, o el 12 de octubre. Es verdad que bastante bien comunicados, pero un poco más periféricos. Y las distancias en el metro, atascos y demás, es un poco
estresante. Todo esto acaba un poco en que vives una vida bastante estresada y te puedes quemar si no estás acostumbrado a eso. Cosas buenas. Pues hombre, tienes absolutamente de todo. Muchísimo ocio, muchísimos planes, hay mucha gente, en cada hospital hay muchos resis por año, entonces la vida es muy, muy, muy divertida en Madrid. Pero tienes que saber cuál es el precio a pagar, ¿no? Vale, os decía que Madrid es muy grande, sí, pero también hay muchos hospitales muy grandes. En mi hospital, un poco por concretar, para solucionar este problema, han creado una cosa que se llama la Cardiored. Mi hospital se ha aliado, por decirlo de alguna manera, con hospitales periféricos de Madrid, que son el de Leganés, Alcalá y Fuenlabrada. Ahora se está uniendo también Móstoles. Y lo que hacen es mandarnos los pacientes más complejos, sobre todo pacientes que se tienen que hacer intervenciones de estructural, TAVIs, clips de válvulas y todo este tema, nos lo mandan a nosotros. También pacientes en situación de agudos, pues pacientes intubados, que necesitan, nos mandan mucho también pericardiocentesis un poco más complejas y demás. Y esta red también supone una alianza con el Servicio de Cirugía Cardíaca y Cirugía Vascular. Trabajamos mucho juntos, hay muy buen ambiente y con esto lo que conseguimos es tener más volumen, pero tener más volumen de los pacientes interesantes, ¿no? De los pacientes que queremos ver, los complejos. Hablar un poco, también me pedían del programa de formación, cómo se estructura la residencia en mi hospital. Pues este es mi calendario de rotación. R1, fundamentalmente medicina interna, que son 6 meses y medio, urgencias. Esto es un año muy bonito, que es el que os espera, estéis donde estéis. Es un año muy divertido en el que vais a hacer vuestros amigos de toda la vida. Y básicamente es eso, disfrutar e intentar aprender un poco, básicamente, cómo funciona el hospital más que medicina en sí. Nosotros de R1, ya os lo diré, pero hacemos guardias de urgencia, no hacemos guardias de cardiología y lo que hacemos son tardes de acompañante, lo que se conoce como mochilas, que están pagadas en nuestro hospital, eso es una cosa bastante importante. Punto positivo de mi hospital, pero que cada vez se hace también en más hospitales de España, es que estamos 2 meses rotando en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Esto es una rotación casi obligatoria para nosotros, y que también es muy divertida, te permite conocer a tus coRs de otros hospitales de España y son 2 meses donde estás un poco aprendiendo cómo es la investigación básica. Esto quiero pararme y resaltarlo especialmente porque es uno de los puntos más importantes de nuestro hospital. En nuestro hospital se investiga mucho y sobre todo se intenta investigar bien, o sea, ciencia de verdad, no picar pacientes en bases de datos, sino hacerlo todo bastante estructurado. Muchos de los resis luego nos quedamos trabajando en proyectos en el CENIC y son proyectos, muchos de ellos que tienen tema de investigación básica. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un modelo de shock cardiogénico en un cerdito. Pues vas ahí y le generas un shock cardiogénico a un cerdito y ves un poco la fisiopatología y demás. Eso es cosas positivas. Pero también tienes que ser consciente de que, una vez más, sacrificio. El R2. El R2 es el año duro, probablemente en casi todos los hospitales donde hagas cardio. ¿Por qué? Porque es el año de la planta y en nuestro hospital, además de estar, se está reestructurando, son entre 9 y 7 meses de R2 en la planta, llevas el Busca de Cardio. El Busca de Cardio es ese teléfono infernal que veis allí, que no para de sonar continuamente y que, bueno, también se acaba. Es el año donde más aprendes cardiología, donde te formas como cardiólogo clínico real, donde sí que sufres un poco más, estrés, sales un poco tarde. Esto es una cosa que tenéis que preguntar. Hay hospitales donde se sale muy, muy tarde de la planta. Muy tarde es 6, 7 de la tarde todos los días. En nuestro caso, lo normal, solemos salir, yo soy totalmente sincera, 3:30 habitualmente. Si tienes el Busca, pues hay días que te tienes que llevar comida. Yo al menos lo hacía porque igual si se te complica un poco la mañana, pues igual sí que sales 5 y algo. Más tarde de las 6 yo no he salido nunca. Pero bueno, este es el año duro, pero se pasa. El R3, que es en mi caso,
es como el reencuentro con la cardiología, ¿no? La vuelta al enamoramiento con la cardiología. Nosotros tenemos 6 meses de eco y 6 meses de la coronaria. Luego hablaremos un poco de por qué intentar elegir hospitales que lleven los agudos dentro de cardio. Es un año muy bonito donde acabas tu formación como cardiólogo, ¿no? Siempre en mi hospital siempre dice que ya cuando eres R3 ya eres cardiólogo. Pero bueno, si hacemos justo 6 meses y 6 meses, aprendemos, sobre todo importante en el eco, aprendemos mucho tema, sobre todo de transesofágico, que hay muchos hospitales donde no nos dejan como resis meter mucha mano en el ETE, pero en mi hospital sí. El R4 y el R5 es un poco variable, ahí hay que hacer un poco un puzzle para ajustar las rotaciones. Hacemos sobre todo 6 meses de hemodinámica y 6 meses de arritmias. Normalmente suele ser el R4, pero como veis es variable. Creo que el tema de hemodinámica y arritmias en mi hospital es el otro punto fuerte. Es un hospital muy centrado en el intervencionismo. Por tanto, dejas un poco más de lado la clínica. Pero bueno, al final la tecnología que tenemos en las salas, tanto de arritmias como de hemodinámica, y el volumen que tenemos, pues probablemente nos sitúa como uno de los hospitales más potentes a nivel España e internacional en esta técnica. Esto es algo que yo no sabía antes de llegar, pero hay gente muy, muy, muy buena y muy puntera en nuestro hospital. Y luego el otro complemento de estos años, sobre todo, es la rotación libre. Tenemos 4 meses. Hay veces que intentamos ahí un poco hacer ratas y sumar unos meses más. Hay algunos que han hecho hasta 6, pero bueno, luego hablaremos también de que uno de los puntos buenos para mí de mi hospital es que todo es bastante flexible. También hacemos un mes de rotación de R5 en planta, suele ser los últimos meses, ya como R5 un poco más papel de adjunto. Tenemos 2 meses en la unidad de insuficiencia cardíaca y tenemos 2 meses de rotación en la unidad de congénitas, que en mi hospital no hay, pero tenemos estipulado que se rota en La Paz. Eso no cuenta como rotación libre, y otros 2 meses de trasplante cardíaco, que tampoco hay en nuestro hospital, y rotamos en el Puerta de Hierro, igual, es un convenio que tenemos establecido. Como os decía, esto es punto negativo. En mi hospital no tenemos ninguna de esas 2 subespecialidades. Creo que el tema de congénitas es probablemente un poco menos relevante porque al final son pacientes muy específicos y que si te gusta, por desgracia en cardiología casi la mayoría de la gente acaba haciendo fellows y años de formación un poco más precisa. Entonces, si os encantan las congénitas y tenéis ya clarísimo que queréis dedicaros a cardiopatías congénitas, pues igual no es el mejor hospital, pero un poco para tener la formación general de cardiólogo global la tenemos. El tema de trasplante, le decía también a un compañero que probablemente sí que sea algo un poco diferencial, porque el problema con esto es que nos perdemos en la fase más avanzada de la insuficiencia cardíaca de nuestros pacientes, y cuando ya están terminales, cara a trasplante o asistencia, dispositivo de asistencia ventricular a destino, pues ya los derivamos al Puerta de Hierro, y bueno, ese manejo ya un poco más complejo no lo hacemos nosotros. Un poco, otra vez volvemos a eso, mi hospital está más centrado sobre todo en tema intervencionista que en pacientes de clínica muy avanzada. Esto también os quería decir, como resis en mi hospital no pasamos mucha consulta. Hay hospitales donde tienen una consulta específica de resi, nosotros no, hacemos a partir de R3 una consulta que se llama alta resolución. Eso es como una primera consulta rápida de cardiología para atención primaria, urgencias y centro de salud, que derivan pacientes con dudas para verlos rápido. Suelen ser dolores torácicos, soplos, alteraciones en el electro, donde tú le haces todas las pruebas en ese mismo día, holter, eco, consulta, y tú decides qué haces con el paciente. Es verdad que es una consulta bastante completa, pero bueno, solemos pasar como una al mes o una cada 2 meses a partir de R3. Hacemos muchas sesiones en el servicio, prácticamente una diaria, salvo los viernes, que solamente se hace una al mes. Hacemos una sesión los viernes de mortalidad, donde repasamos los pacientes que han fallecido o en planta o en la unidad coronaria para intentar aprender.
tanto pues, con todas las partes del servicio. Y bueno, sí que es una sesión que a mí personalmente me gusta mucho porque sí que se aprende. Los lunes y miércoles son sesiones de resis. Los primeros de cada mes hay una sesión de electros, donde ponemos electros pues, un poquito más difíciles que nos permitan aprender de electros, y igual los miércoles con ecos. Hacemos casos clínicos y la verdad es que creo que son de las cosas que más me han enseñado a mí personalmente de electros y eco. Los martes es una sesión acreditada de alguien del servicio, también viene mucha gente invitada de fuera. Y los jueves hacemos una sesión médico-quirúrgica donde se presentan casos en común con cirugía cardíaca y vascular, también con el resto de hospitales de la Cardiored. Las guardias. Le decía también al compañero, las guardias en cardio deben ser un poco malas. Si el hospital tiene muy buenas guardias, algo falla, ¿no? Porque el paciente cardiológico es un paciente grave y que los pacientes se ponen malos y te llegan pacientes muy malos. Entonces, tienen que ser un poco malas, pero tampoco hace falta que sean horribles, ¿no? O sea, yo, por ser sincera, lo normal es dormir como 3-4 horas. Hay días que duermes 8 y hay días que duermes 1 o nada, pero lo normal es dormir un poco. Hacemos unas 4 o 5 al mes y se libran todos, incluidos los sábados, salvo el año de R2. El año de R2 se suele librar al 99,9% guardias de entre semana, pero los sábados no. Los sábados de R2 todavía no los libramos. Como os decía, de R1 no hacemos guardias de cardiología, sino que hacemos guardias de urgencias, un poco en consonancia con el ambiente del R1, que todavía está un poco fuera del servicio. O sea, quedamos mucho, tenemos muchos eventos en común, pero hasta que no llegas a la planta de R2 no tienes tanto contacto con el servicio como hay en otros hospitales, que sí que empiezan a rotar directamente por la planta, o hay algunos incluso por la coronaria. A mí es verdad que esto te despega un poco de tus resis mayores y de tus adjuntos, pero también creo que cuando llegas a cardio ya llegas para aprovechar realmente los meses de formación, porque creo que empezar con 1 mes o 2 en la coronaria o en la planta recién llegado de R1, que no sabes ni dónde se pide una analítica, pues al final es un poco perder tiempo de formación teórica en cardiología. Las guardias de R2 y R3 son guardias de pequeño. El pequeño está encargado de la planta y de urgencias. Todos los pacientes de urgencias de la planta, no tanto, pero sobre todo de urgencias, se comentan con el mayor, pero generalmente, a no ser que ya te cuenten por teléfono que el paciente está muy malo, bajas tú solo a ver al paciente. Eso tiene, como todo, cosas buenas, cosas malas, depende de cada uno. Cosas buenas, te da muchísima autonomía. Prácticamente los primeros meses de R2 tú ya empiezas a saber qué vas a hacer con ese paciente antes de contárselo al mayor. Es verdad que luego siempre se lo cuentas tanto al mayor como al adjunto de guardia y la decisión se toma conjuntamente, pero sí que a mí me gustó mucho el sistema de, bueno, tú ves al paciente, tú lo exploras, tú enfocas un poco lo que crees que tiene, porque creo que la anamnesis y la exploración en cardiología es fundamental, y luego lo exponemos juntos delante del ordenador, se lo cuentas y tomas una decisión conjunta. Si hay dudas se miran las guías, ahí también se aprende mucho tomando decisiones en la guardia. Y luego de resi mayor, R4 y R5, estamos en la unidad coronaria. Nuestra unidad coronaria tiene 8 camas, llevamos todo nivel de complejidad, intubados, ECMOs, todo tipo de asistencias, HeartMates, asistencias ventriculares, pero no llevamos trasplantados ni posoperados, que los lleva la UCI. Es verdad que, como decía, probablemente no sea una coronaria de las de máximo volumen. Por ejemplo, creo que Salamanca tiene mucho volumen, creo que tiene 14 o 16 camas. La Paz en Madrid y el Gregorio Marañón probablemente están un escalón por encima a nivel de volumen de la coronaria, pero sí que creo que es una coro muy completa, que te permite un poco lo que hablábamos al principio, que tienes guardias malas, que ves de todo, pero igual una vez que ya has visto 15, 20 ECMOs, te da igual haber visto 20 que 50, y te permite un poco estar más tranquilo en la guardia, no tener tanto volumen y tanto agobio en la guardia, ¿no? Los adjuntos de guardia
por lo general son adjuntos jóvenes. No todos son de la coronaria, también hacen guardias, sobre todo los de imagen y los de arritmias, y no todos manejan mucho el tema de la coronaria, pero una vez más el resi mayor es como el jefe de la guardia. Entonces, una vez más en mi hospital, el resi tiene mucha autonomía, toma decisiones desde muy pequeño, aunque siempre está supervisado, pero sí que es un hospital que en general te deja bastante autonomía, y cuando vienen adjuntos jóvenes de otro hospital siempre nos dicen que se sorprenden bastante de ver pues, la capacidad que tenemos de tomar decisiones un poco por eso. Es verdad que si eres de un perfil de persona que te gusta más que te supervisen, que te ayuden, un poco con más tensión a la hora de tomar decisiones, pues tiene sus cosas negativas. Si te da un poco más igual eso, pues tu capacidad de aprendizaje es mucho mayor cuanto más independencia te den. Es el momento de elegir y qué hacemos, ¿no? Porque, como digo, probablemente no haya un hospital perfecto. Es un poco como, yo siempre pensaba como la academia del MIR, ¿no? Hay diferentes academias, cada uno tiene un perfil. Lo más importante es, tienes que conocerte a ti mismo, saber qué buscas, qué no te gusta y qué sí, aunque ahora es un poco más complicado saber exactamente qué te gusta, pero intentar conocerte a ti mismo, intentar imaginarte en esa situación. Pero si os tengo que dar algún consejo de qué hay que elegir, tened mucho cuidado con las guardias, el ambiente en el servicio es lo más importante, y que el hospital tenga coronaria, ¿no? Pues luego otras cosas que hablábamos antes, pues a valorar en función de cómo seáis cada uno de vosotros. Lo que os decía de las mochilas, es importante que las paguen, que en muchos sitios no las pagan. El tema de quién lleva el busca también es importante, y yo recalcaría mucho las horas extra, ¿no? Esto de, bueno, sí, el horario es de 8 a 3, pero es que salimos todos los días a las 7 de la tarde. Dudas razonables, perfil de dudas, los grandes de Madrid, ¿no? Os digo, no hay una respuesta correcta, no hay ninguno perfecto, hay que conocerse y tomar una decisión. Otras especialidades que son bastante parecidas, anestesia sobre todo, yo creo es la duda principal, y en general medicina interna y otras especialidades médicas. Ahí siempre hay matices, y en cardio siempre tienen un poco más de eso, intervencionismo, quizá igual como digestivo y demás, pero con ese plus del paciente agudo. Por lo demás, eso, muy importante acordaros el ambiente y tener claro que la decisión que toméis va a ser la correcta, que tenéis que ir positivos, y que si os dais cuenta de que os habéis equivocado, pues se puede repetir, y lo importante es ser feliz con lo que uno elija. Así que nada, cualquier duda, ahora hablamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ya, ¿no? ¿Alguna duda para la doctora? Si queréis. ¿No queréis ninguno plantear? Sí, por allí. Bueno, no lo he dicho, pero mientras os dejo ahí tanto mi WhatsApp como mi correo, me podéis escribir. Yo creo que es más fácil que me podáis escribir a WhatsApp si tenéis cualquier duda, y ya hablamos. Perdón. Hola. 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 ¿Quién pone las guardias? Eso, pues lo ponemos los resis. Como os digo, en nuestras guardias hay un diferente, pool de pequeño, pool de mayor. El pool de pequeño lo pone un R3. En mi caso, yo pongo las guardias de los R2 y los R3. Te puedes bloquear 2 fines al mes y los días entre semana, un poco como quieras. Pero al final, lo bueno de que lo pongan los resis, bueno, los de mayor lo pone un R5. Y lo bueno es que si tú le hablas, pues le dices a tu QR, oye, pues este día pues me voy de vacaciones de tal a tal. No, o sea, yo en los 3 años que llevo nunca ha habido problemas de decir, pues no te puedes bloquear o demás. Las de urgencias también los ponen los resis, cada uno el de su año. Eso es un punto muy positivo porque es muy moldeable. Prácticamente tú te puedes elegir un poco de alguna manera las guardias, sobre todo qué días no quieres tener guardia. Sí, hola. Tema tesis y publicaciones y tal, ¿los resis en plan hacéis, en plan de postencia que hagas la tesis tal? O, bueno, y puedes elegir que no hacerla o... Vale, ese tema es muy importante. Como decía, en mi hospital la investigación es uno de los puntos fuertes. Siempre te van a pedir que investigues o a ofrecer. Puedes decir que no y no te van a decir nada. Simplemente te dejarán de ofrecer tantas cosas y empiezas a decir que no a todo.
pero publicas mucho. O sea, es un hospital donde se publica bastante y sobre todo, lo que yo creo que es más importante, que te enfocan mucho a publicar bien. No es mandas todos los abstracts a todos los congresos que haya, que por la forma, también probablemente esto te lo digo yo porque a mí me han educado así, eso probablemente no sea tan rentable, sino que te orientan mucho a hacer investigación bien y a mandar pues, artículos a revistas importantes. Pero sí, mucho. ¿Alguna otra duda? Había un chico, creo, por ahí. ¿Tú? Vale. Vale. ¿Nadie quiere preguntar nada más? ¿Tenemos alguna duda en el chat? Vale, pues con esto finalizamos la ponencia. Bien, pues muchas muchas gracias, gracias. doctora. Por favor, no olviden valorar la ponencia de la doctora en la aplicación. Gracias.